Gracias, señor presidente, señores legisladores. Luego del primer debate y con este segundo debate ha quedado claro que el proyecto de reactivación económica, fortalecimiento de la dolarización y modernización de la gestión financiera no es un proyecto del presidente Lenín Moreno, es un proyecto de aquellos que formaron hasta hace unos pocos días el equipo económico. Y el proyecto, elaborado por los integrantes de ese equipo económico, ha servido para castigar al oficialismo y a la oposición. Al oficialismo dividiéndolo, haciéndolo prisionero de sus propios prejuicios ideológicos, de sus mandatos electorales, y en el caso de la oposición, impidiéndonos que podamos votar por los incentivos tributarios, económicos, debido a que el proyecto es tan contradictorio y está tan mal hecho que en último término no generará confianza para la inversión y para el empleo. Por ello, lo mejor que podría hacer esta Asamblea sería negar el proyecto y archivarlo. Sería imperdonable que el proyecto pasara por el Ministerio de la Ley por faltar votos para lo uno o para lo otro. Que el presidente Moreno esta mañana haya enviado las preguntas de la consulta al Consejo Nacional Electoral es un tema ajeno a la Asamblea, pero importante y trascendente, pero que nosotros, en cambio, no asumamos la responsabilidad de negar, ojalá, y archivar este proyecto sería imperdonable en la historia parlamentaria ecuatoriana. Señores legisladores, el artículo 136 de la Constitución establece como requisito de cualquier proyecto de ley la unidad de la materia. En otras palabras, todos los artículos de una ley tienen que estar alineados al objeto, a la finalidad misma de la ley. ¿Dónde está el objeto de la ley? En el título. ¿Qué dice el título del proyecto de ley? Reactivación económica, fortalecimiento de la dolarización y modernización de la gestión financiera. Me pregunto, ¿qué hace dentro de este proyecto el artículo con el cual se quiere reformar la Ley de Economía Solidaria para regular que las asambleas generales de las cooperativas adjudiquen los inmuebles cuando se trata de cooperativas de la vivienda? Nada, es ajeno completamente al proyecto, al objetivo. Igualmente, ¿qué tiene que ver con este proyecto el que se reforme la ley de tránsito para regular el transporte interprovincial? Nada, completamente ajeno. Como es también ajeno al objeto de la ley el que, además de prohibir que se ejecuten sentencias extranjeras en materia de créditos hipotecarios en el extranjero, se considere otro tipo de documentos extrajudiciales. La norma puede ser justa, pero nada tiene que ver con esta ley. Entonces, lo primero que se debería hacer, o se debió haber hecho, era depurar la ley, para que todo lo ajeno quede a un lado, y para concentrarnos en lo que es materia de la ley. Pero otra de las grandes deficiencias que tiene la ley, señores asambleístas, es que contradice normas que esta misma Asamblea aprobó hace pocos meses. El Código Orgánico Administrativo, una de las mayores obras jurídicas de esta Asamblea, regula con detalle todo el proceso coactivo. Es un buen proceso el que trae el Código Orgánico Administrativo, con 2 fases para precautelar los derechos de los ejecutados y evitar arbitrariedades de los jueces de coactiva. Sin embargo, en este proyecto se reforma completamente la coactiva tributaria y se desnaturaliza todo el eje en materia de coactivas que aprobamos nosotros en el Código Orgánico Administrativo. Es imposible, inconcebible, que después de 2 meses de haber aprobado ese código, ahora, con esta ley, se destruya completamente un sano concepto que va a permitir proteger los derechos de los contribuyentes
y frenar también la arbitrariedad de las entidades públicas. Pero lo grave y preocupante, señores legisladores, es que este proyecto es una especie de suicidio normativo. Si el objetivo es el de fortalecer la dolarización, reactivar la economía, modernizar la gestión financiera, ¿cómo se explica que se hayan incluido normas que no permiten conseguir esos mismos objetivos? ¿Cómo se explica que se hayan incluido normas que van a matar a la dolarización? Y si no la van a matar, por lo menos la van a poner en peligro. El artículo 56, numeral 1 del Código Orgánico Monetario y Financiero todavía mantiene abierta la puerta para que el Banco Central pueda recibir acciones y otro tipo de instrumentos a cambio de los créditos entregados al gobierno nacional. De la misma manera, la reforma al artículo 95 del Código Orgánico Monetario y Financiero, al hacer corresponsables a las entidades financieras privadas de la liquidez nacional con el Banco Central, pone en peligro al sistema monetario y, en último término, a la propia dolarización. Y el último cambio que ha hecho la Comisión, de mantener el dinero electrónico en el Banco Central e impedir que la billetera electrónica sea utilizada a través de la banca privada, igualmente conspira contra el fortalecimiento de la dolarización. Señores legisladores, si queremos hacerle un verdadero aporte al país, hagamos lo que corresponde para que el Banco Central cumpla el papel en dolarización. No es dueño de la Reserva Internacional el Banco Central, por lo tanto no puede prestarla y, peor aún, puede convertirse en un espacio donde se depositan acciones, en muchos casos, de empresas públicas, financieras o no, quebradas o en riesgo de liquidación. Señores legisladores, ayer yo expliqué el gran problema con la liquidez. Este momento, la liquidez del Banco Central solo está garantizando el 36% de la reserva de libre disposición. Cuando se inició la dolarización, se garantizaba el 100%. Cuando el expresidente Correa asumió el poder el año 2007, prácticamente había una garantía del 85%. Ahora estamos en el 36%. Es decir, el Banco Central solo tiene 4.000 millones de dólares cuando debería tener 11.500 millones de dólares. En esas circunstancias, esta Asamblea debería hacer todo lo necesario para que el Banco Central no sea una amenaza a la dolarización en el país. Señores legisladores, hay algunas normas interesantes que están en el proyecto, y una de ellas es la reforma al artículo 191 de la Ley de Compañías. Este artículo dice ahora que las acciones, en el caso de compañías anónimas, pueden transferirse libremente, y se añade a ese artículo una excepción, que los accionistas de compañías anónimas, no los socios de compañías de responsabilidad limitada, puedan establecer pactos sobre la negociación de acciones, con algunas limitaciones, que no perjudiquen a los accionistas minoritarios, está bien, y que no sean oponibles a terceros. Sin embargo, por una mala redacción, allí se dice que al establecerse ese pacto entre accionistas de compañías anónimas, ellos podrían tener responsabilidades de índole civil y el pacto ser inclusive nulo. ¿Cuál es la preocupación? Que ante la mala redacción de este artículo se podría entender que cualquier pacto entraría en esas causales, dificultando los acuerdos legítimos que pueden hacer los accionistas. Yo recomiendo, si se va a aprobar la ley, que al menos en este punto se ponga muchísima atención. Es una innovación interesante. Existe en otros países, sobre todo en España y en Chile. Esto permite lo que se llama en el derecho societario el derecho de tanteo, y también regula lo que se conoce como el derecho de arrastre cuando se dan fusiones y adquisiciones. Es una innovación importante. Mi recomendación, redactarla también para que genere seguridad jurídica. Y espero terminar esta intervención, señor presidente,
al menos con la tranquilidad de que se ha eliminado completamente del proyecto la norma por la cual se pretendía trasladar las deudas de las compañías a los accionistas y socios de ella. Si queremos seguridad jurídica, que las normas sean claras, y si queremos tranquilidad para el país, neguemos el proyecto, archivémoslo y vamos abriendo un espacio para discutir un verdadero proyecto de reactivación económica y fortalecimiento a la dolarización. Muchas gracias.